Hola señores, Thomas Hobbes es un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Nació en abril de 1588. He leído su obra más famosa, De Ciudadano y Levitán. Para no hacer el vídeo excesivamente largo, haré un resumen solo de la primera parte de la obra de Ciudadano y posteriormente formularé unas opiniones personales donde incluiré Levitán en su conjunto. Thomas Hobbes pretende mostrar de un modo lógico la autoridad paterna sobre el hijo. Más allá de pertenecer a una generación más vieja, parte de la base que el poder paternal solo lo puede ejercer uno, y pone como ejemplo que un siervo no puede tener dos amos. En el estado natural, el más fuerte es el dueño del débil. Según este planteamiento, la madre tiene el poder sobre el recién nacido. Si lo cría es bajo la condición que si llega a la edad adulta, no será su enemigo. Considera que en ese estado natural es la mujer y no el hombre el que tendrá el poder debido a su solvencia y que la madre sabe quién es el padre. Existen excepciones como el abandono del niño y será la persona quien recoja al niño, quien será el dueño del niño. En el caso que la madre sea prisionera, el hijo pertenecerá al carcelero, al dueño de la prisionera. Otra excepción es si por contrario matrimonial la mujer se obliga a vivir bajo el poder del marido. Si la mujer y el hombre no se someten al otro, el poder sobre el niño lo ejercerá la mujer. En un gobierno civil la potestad lo tendrá el varón, ya que los gobiernos son constituidos por hombres y así debe ser también en el ámbito doméstico. Los padres procurarán el bienestar de sus hijos mientras estén bajo su poder. Ahora, una vez se ha emancipado el hijo, lo propio es mostrar gratitud del hijo hacia el padre y la madre, y por el propio pacto. Se considera que la libertad es hacer lo que se quiera, y la servidumbre es la restricción de esa libertad. Pero bajo el concepto de libertad entendido de una forma coloquial, nadie sería libre en una república, pues no hay Estado sin autoridad soberana y leyes restrictivas. Toda persona tiene más o menos libertad según el espacio que se le conceda. Así los siervos y los súbditos son libres si no están en prisión. Estos son obstáculos exteriores y absolutos, y hay obstáculos accidentales. Por ejemplo, si un marino salta al agua porque su navío se está hundiendo, el agua sería ese obstáculo accidental. No hay ningún padre o estado que impida la supervivencia del hijo o del súbdito. No está oprimido, sino gobernado y alimentado. El súbdito libre solo se haya sometido al Estado. El siervo también a su patrón. Entre los hijos se prefiere a los varones a las hembras, primero porque en general, aunque no siempre, son más dados a las grandes empresas, sobre todo a las empresas de guerra, también por causa de costumbre, pues la costumbre no se contradice. Sin gobierno, cada uno hace lo que le apetece. En un estado, el ciudadano solo tiene la libertad para vivir tranquila y cómodamente, quitándole el Estado al ciudadano todo aquello que le hace temible a sus conciudadanos. Fuera de la sociedad solo hay latrocinio y muerte uno contra otro. En sociedad se atiende al socorro del conciudadano. Fuera de esta solo tenemos nuestras propias fuerzas. Sin Estado reinan las pasiones, la guerra, la pobreza, el miedo, la soledad, la miseria, la barbarie, la ignorancia y la crueldad. En el Estado, la razón, la paz, la seguridad, las riquezas, la decencia, la elegancia, las ciencias y la tranquilidad. Según Thomas Hobbes, el Estado beneficia tanto al gobernante como al súbdito. El gobernante no puede existir sin la fidelidad del súbdito. Demostrar que la monarquía es mejor clase de gobierno solo se puede demostrar haciendo un paralelo de ventajas y desventajas con respecto a otros tipos de gobierno. En una monarquía absoluta, la voluntad del pueblo está contenida en uno, lo mismo que la voluntad del siervo está contenida en la voluntad del dueño, o bien la voluntad del hijo en su padre. Como inconvenientes está que el rey debe recaudar dinero para gastos públicos, pero también privados, en los que se incluye a sus hijos, sus parientes más próximos, sus favoritos e incluso a sus aduladores. Pero en la democracia hay muchos demagogos, es decir, oradores que suelen arrastrar al pueblo y su número nunca es pequeño. Y estos pretenden enriquecer a sus hijos, aliados, amigos y aduladores.
Otro inconveniente es el temor de que la monarquía haga estragos contra los súbditos, incluso súbditos inocentes. Pero estos se dan en todos los tipos de gobiernos. Hobbes se atreve a decir que existen menos personas condenadas por un solo hombre que por todo un pueblo, ya que el monarca suele castigar a quien supone un peligro para su reinado. Además, siempre hay políticos que solo benefician a unos pocos en un estado democrático. Según Thomas, hay muchos que piden libertad, pero en realidad buscan poder. Si fuera libertad, se volvería al estado natural, al estado salvaje antes mencionado. Existe la objeción que el estado democrático es más participativo, pero deliberar supone saber temas internos y externos, y eso supone una complejidad para el profano, para el ciudadano medio. También hay mucho orador que en vez de enseñar, lo que hace es persuadir con su elocuencia. Otro inconveniente son las disputas de los oradores democráticos. El soberano cede poder a los funcionarios o administradores, que si son aptos harán una buena gestión y poco importa si el monarca es una mujer o un niño. Otro ejemplo de que es mejor la monarquía absoluta es que cuando hay guerra, tanto los gobiernos de la aristocracia o los democráticos dan un poder absoluto a sus generales. Si los mandamientos del monarca o del Estado son tales que se les puede obedecer sin perjudicar su salvación eterna en el ámbito espiritual, sería una injusticia no obedecer, pero si se supone su petición es preferible el castigo que le causará el monarca. Todas las cosas necesarias para la salvación están comprendidas en dos virtudes, fe y obediencia. Es amor y caridad. Los de buen corazón deben cumplir la ley moral y ayudar al prójimo. La idea divina es la misma que la ley moral. Fe son proposiciones que consideramos verdaderas. La razón la sacamos de la propia proposición o de la persona que propone. Si existen diferentes interpretaciones, en este caso sería opinión. Una proposición es verdadera cuando el nombre que sigue al atributo abarca en la extensión a la significación del nombre que precede denominado sujeto. Si se propone, por ejemplo, que 2 y 3 son 5, vemos por consentimiento común, le daremos el título de ciencia. Igualmente, si recordamos que hurto es delito, sabemos que por su significado que un hurto es un delito. Cristo no perdona de igual forma, sino a aquellos que se arrepienten de sus faltas o a los que obedecen, es decir, a la gente honrada, a los justos. El soberano cristiano no puede pedir a sus súbditos algo que reniegue de Jesucristo, ya que demostraría no ser cristiano. Sobre los soberanos infieles se debe obedecer a aquello que sea temporal, a lo intemporal, a lo espiritual, se debe obedecer a la Iglesia universal. El apóstol San Pablo, en un pasaje de la Santa Escritura, dijo: que no juzgues a los paganos porque no hacen lo que tú observas religiosamente. Permitid a cada uno que siga su opinión y el sentimiento según su conciencia. La intención, si es buena, es lo que cuenta, y no quiero condenar sus actos. Ahora entro en el bloque de opinión. Thomas Hobbes posee una posición filosófica materialista. La materia existe objetivamente e indistintamente de la conciencia. Le da importancia a la experiencia como fuente de conocimiento. Sería empirista. Dualista, está el sujeto y el objeto. Se da mucha importancia a la palabra y su concepción de términos para alcanzar la verdad. La verdad consiste en la correcta ordenación de los nombres en nuestras afirmaciones, el significado del nombre usado. Es importante el método de verificar la cadena de elementos hasta la conclusión en unos razonamientos para alcanzar esa verdad, además de su respeto por las matemáticas y la geometría como una ciencia incuestionable. Haré algunos comentarios sobre Leviatán. Habla sobre la naturaleza humana y la conveniencia de constituir un estado monárquico absoluto cristiano. El estado natural del ser humano es un estado salvaje, de uno contra otro, y la monarquía impone un orden generando bienestar y tranquilidad, lo que se denominaría un contrato social. Por un lado está la ley natural.
la religiosa cuya cabeza sería el Papa, y la ley cívica, por otra parte, que su cabeza visible sería el monarca. Dividir el poder del Estado sería crear varios poderes y debilitar el Estado. El súbdito debe hacerse suyo todos los dictados del soberano, algo que por otra parte resulta complicado a mi parecer. Otro punto cuestionable es que el progreso depende de la obediencia del ciudadano. No profundiza mucho en ningún tema, pero explica las bases de su concepción de naturaleza humana, conocimiento humano, religión y Estado. Quiero puntualizar que Thomas se esfuerza por dar un sentido lógico a sus explicaciones, evitando los dogmas religiosos y supersticiones. Resulta extraño que en esta época actual leer un autor que defienda el poder absoluto de un Estado. Thomas habla de monarquía absoluta, pero bien podría ser una dictadura. Me llamó la atención que a la hora de criticar la democracia o el poder del pueblo, decía que había muchos demagogos corruptos, algo que en la actualidad coincidirían muchas personas. Enrique Tiedno, que hizo la introducción del libro, sostiene la tesis que la estancia de Hobbes en Europa estaba vinculada al miedo político en particular, al miedo por el poder en general. La idea de Hobbes fue situar el miedo hacia el soberano en respeto y sumisión. Es posible su tesis, la veo plausible, aunque más miedo considero yo que tenía a la ausencia de autoridad. La concepción de ciencia de Thomas Hobbes me parece cuestionable, la definición de conceptos como base para la verdad y la ciencia. Otro dato que me parece importante de señalar es su concepción de benevolencia. Leo un fragmento. La transferencia para ganar reputación de persona caritativa o magnánima, o liberar su ánimo de la pena, de la compasión, o con la esperanza de una recompensa en el cielo. Esto no sería contrato, sino donación. O sea, si donas algo es porque quieres obtener algo a cambio, y esto puede ser inmaterial. Su concepción de moralidad sería igual a ley natural de naturaleza religiosa. Una base que sostiene el filósofo Hobbes, y no es el único, es la idea de en estado natural todos contra todos, hombre contra hombre. Ahora, a lo largo de la historia se han dado pocos casos de esta índole. Si hablamos de tiempos pretéritos, de tiempos pasados, cuando existían pues tribus y clanes, la existencia de enfrentamientos físicos dentro de la propia tribu o clan, digamos que sería poco probable la existencia, la continuidad de ese clan, ¿no? Sería mucho más probable pues que hubiera en tiempos remotos pues enfrentamientos entre diferentes clanes o tribus. Hablando más recientemente, la delincuencia sería ese estado natural que habla Hobbes. Hablaríamos en suma parte de grupos de delincuentes, de criminales, gobernado por las pasiones y ambiciones que actúan pese a las leyes restrictivas de un Estado. Quiero puntualizar que las fuerzas de autodefensa y los justicieros, ya que no han sido elegidos por el pueblo ni son representantes del Estado, son ilegales. Además, en ocasiones, encubren ambiciones individuales o de algún colectivo. Sin más, me despido. Saludos y adiós.